me están preguntando por privado qué pasó hoy con el Blue. La respuesta es, no sé, gente, ¿qué pasó con el Blue? Y el Blue, la verdad, no lo estuve mirando, pero MEP y CCL están parecidos al cierre de ayer, levemente por arriba. Eh, Claro. vi que el Blue no había bajado tanto como el MEP y el CCL en lo que va de la semana, por lo que la brecha entre esos dos estaba un poco más alta. Sí. Pero hoy la verdad que no vi cómo viene todavía. No, Eh, a ver, yo recién miraba en la computadora el Blue bajó un poco ayer y hoy retomó una suba. ok. Tienen que acordarse que el Blue es un mercado bastante informal, operado en parte por empresas que no tienen acceso a mercado de capitales o eligen no tenerlo porque tienen dinero informal, pero también la gente cuando ve que baja y se tiene que ir de vacaciones aprovecha y compra. Entonces es lógico que el Blue tenga momentos de suba cuando baja 100 pesos, por ejemplo, o 50. Correcto, correcto. Y yo creo que lo más importante de tener en cuenta ahí es que, como dijiste vos, es un mercado informal y mucho más chico que los dólares financieros. Entonces, en el corto plazo puede haber una divergencia como este caso, pero a la larga siempre tienden a ir parecidos y siempre a seguir al MEP y al CCL. Entonces, Claro. creo que nos viene perfecto ese pie, si querés, para comentar la medida más nueva, digamos, por parte del gobierno este fin de semana, Sí. que es la que viene, digamos, marcando la tendencia en los mercados, que, bueno, bajándolo muy al llano, el objetivo del gobierno es claramente, digamos, contener a la inflación y contener también la brecha entre estos dólares que hablábamos, paralelos y financieros, y el dólar oficial, que recordamos está levemente por encima de 900 pesos y va subiendo al 2% mensual con este esquema que tiene el gobierno ya durante lo que va del año. Mirá, Eh, una de las preguntas que me están sí, haciendo es, ¿cómo hace el gobierno para intervenir en el mercado de cambios privado? Porque en este caso son los dólares financieros. ¿Está vendiendo qué? ¿Está vendiendo reservas? ¿Qué le decís a esa gente? bueno, la respuesta rápida sería sí, digamos. Lo que el gobierno, mejor dicho, vale aclarar, el gobierno anunció que, llegado el caso, cada día los dólares que eventualmente compre en el mercado oficial, obviamente a aquellos exportadores que venden sus dólares para cambiar a pesos al tipo de cambio oficial, están obligados. El objetivo del gobierno es que una vez que compra esos dólares, a cambio entrega pesos, y entonces el objetivo del gobierno, como te decía, es contener la inflación. Entonces, uno de los métodos es evitar que esos pesos vayan a la calle. Entonces, ¿cómo hacen eso? Claro, Esos dólares que reciben del exportador en el mercado oficial se dan vuelta y los venden en el contado con liqui. Y de claro, esa manera y de esa manera buscan, por un lado, contener la brecha, porque a mayor oferta de dólar cortado con liquidación, el precio tiende a bajar, y a su vez eso va a llevar a que la brecha baje y a la vez retiran de esa forma esos pesos que metieron en la economía. Entonces, reducís los agregados monetarios y la teoría y la práctica en la historia económica muestra que eso en el mediano y largo plazo lleva a una baja en la inflación. claro. Es como una Entonces, forma de esterilizar todo el dinero, todos los pesos que andan dando vuelta en la calle, para que eso no se vaya a precios. Entonces, muchos de nosotros vamos a notar dentro de unos meses, un mes por lo menos, que para poder utilizar ahorros vamos a tener que cambiar dólares en el MEP o en el Blue y que no vamos a tener los pesos suficientes para los gastos extraordinarios. Digo gastos extraordinarios porque la inflación no dejó de subir, sube menos. correcto, Entonces, si yo tengo que pagar un aumento en el alquiler, por más que ya tenga contrato, o aumentan las expensas, voy a necesitar más pesos que el mes anterior. Y de ahí tengo que buscar o un nuevo ingreso o ahorros. ¿Y los ahorros dónde están? Probablemente en dólares. correcto, que ha sido el refugio histórico del argentino, correctamente. Así que, sí, básicamente lo que vos describiste. Nosotros lo que vemos con respecto a la inflación es que, bueno, por un lado,
si el gobierno mantiene el objetivo de ir reacomodando precios relativos, eso lleva a que todavía sea difícil ver una baja en la inflación, porque si bien la inflación núcleo ha estado a la baja, ese reacomodamiento de precios relativos te pone en un piso. Entonces, de momento, lo que buscan con este objetivo es quitar pesos de la economía, entonces le pones un techo a esa inflación núcleo que comúnmente uno siempre la ve en los datos de alta frecuencia en lo que es alimentos y bebidas, que es lo más fácil, que uno lo ve en el súper y que este año se hicieron muy populares esos bots que siguen los precios de los súper Tal cual. y digamos, controlando esa inflación núcleo, poder tener espacio para seguir con ese reacomodamiento de precios. Entonces, si querés, pensando en algunas inversiones de corto plazo. Primero y principal, lo que siempre nos preguntan todos es, ¿compramos dólares? Bueno, obviamente, como dijimos, el ¿Compramos dólar se... dólares? Nacho, ¿compramos dólares? Yo te pregunto. Bueno, yo creo que siempre, un poco el argentino siempre va a apartar el dólar pensando en el largo plazo, pero creo que estas medidas que describimos le traen un poco de calma al mercado cambiario. Entonces, tal vez de corto plazo, de a un mes, 2 meses, si tenemos algunos pesos extra, creo que es un momento interesante para diversificar. Y ahí creo que hay dos opciones, en base a lo que veo que la gente siempre pregunta en los últimos meses, que es el, los money market o las billeteras virtuales. Los rendimientos han caído mucho de la mano de esta baja de tasas que hizo el gobierno en el primer semestre y el plazo fijo de la mano de eso. ¿A dónde vamos? Y bueno, ahí creo que hay dos opciones, que es, por un lado, dentro de los fondos de Quick Trade, el fondo renta pesos, que son todos instrumentos atados a inflación. Por lo que comentamos, creemos que si bien vamos en un sendero a la baja, todavía vamos a estar en tasas cercanas al último dato, cerca de 5, por arriba de 4. Y también lo que es el fondo Pesos Plus, que es un money market al cual se le agregan las famosas LECAPs, que son letras en pesos a tasa fija, que lo que te otorga es las tasas de esas LECAPs. Actualmente la tasa mensual está por encima de la que otorga el plazo fijo, entonces nos brinda un poquito más de rendimiento y se hace más atractivo. Obviamente aclarando que la diferencia es que esas LECAPs tienen un mercado secundario, o sea, todos los días el precio varía, Claro. entonces eso le puede otorgar un poco de volatilidad a ese fondo comparado con un money market, pero bueno, la relación riesgo-retorno es atractiva. Ahora, Eh, seguro que todos los que nos están escuchando ahora, muchos son de los que ponen plata o pusieron plata en plazo fijo en su momento, ahora están con billeteras digitales en el money market. Pero ¿qué pasa con el mercado de capitales? ¿Qué pasa en el Merval? ¿Hay oportunidades para entrar y comprar acciones ahora en este contexto? Nacho, vos que seguís las acciones y que seguís algún bueno, sector como el de hidrocarburos, ¿qué tenemos que mirar sí. ahí? Bueno, me das el pie porque sí, dentro del equipo de research yo soy el analista senior de equity, entonces, eh, más allá de que sea mi expertise, nosotros ya desde hace un año y medio que consideramos que hay muchas oportunidades en el Merval. Es verdad que subió mucho, sobre todo el último año. Ahora con esta corrección creo que algunos papeles se han puesto atractivos y dentro de eso nosotros, nuestros picks principales es como vos bien mencionaste, todo lo que es hidrocarburos y el sector energético, por un par de motivos que podemos ir listando, que es principalmente un punto no menor en Argentina, es uno de los pocos, digamos, sectores y ámbitos donde vemos que hay un punto en común entre los distintos sectores políticos, ¿no? Que no es poca cosa en Argentina. Tanto con el gobierno anterior y con este se notó un claro énfasis en desarrollarlo, porque porque aumenta exportaciones, eso brinda divisas, también permite el autoabastecimiento energético y de esa forma poder desarrollar, digamos, la industria
con energía más barata que otros países y tener una ventaja comparativa. Entonces, y a eso, permitime, se le agregó que en los últimos años que tuvimos con CEPO, ese no acceso a los mercados de deuda le permitió a las empresas todo el flujo de caja destinarlo a reducir sus pasivos. Entonces, Es eh, verdad, hay un muchas punto, recompraron deuda en el mercado. hay un punto en común en la mayoría que es muy sana financieramente, es decir, no muy poca deuda e incluso en algunos casos cajas superiores a deuda, lo que se llama deuda neta negativa. Claro, Entonces, si querés, obviamente siempre recomendamos en el fondo de SBS acciones, el foco está puesto en el sector energético y también, si querés, repasando algunos papeles puntuales que son los que más nos gustan, primero y principal para el retail, que muchos de ellos han entrado al mercado de capitales a través de los CDRs, el CDR de Vista, que es una empresa argentina que no está dentro del Merval porque cotiza en Estados Unidos, no aquí, y la particularidad que tiene es que solamente, digamos, extrae y vende petróleo. Entonces eso le brinda no claro. tanta exposición a la volatilidad que puede tener el precio en el mercado local, mucho, mucho flujo de dólar, digamos, hard dólar. Porque Y exporta todo lo que extrae. sí, sí, aproximadamente actualmente más de la mitad, te diría Claro. ya el 60% lo vende al mercado, digamos, a los precios internacionales, y el resto lo venden al mercado local que, si siguen la macro, han visto que desde diciembre para acá, con la política del nuevo gobierno, se ha acercado bastante a lo que es un precio internacional. Eh, Sí, esa es la acción que más nos gusta. Muchos miran solamente el gráfico del precio y dicen, che, pero subió muchísimo. sí. La realidad es que en el medio, bueno, le ha pegado la pandemia, el contexto de Argentina, etcétera, pero la verdad que a nosotros nos gusta mucho. Y de la mano de ellas hay dos o tres empresas más, obviamente YPF, que es el principal jugador y que hoy en día está más enfocado en petróleo, pero a futuro en gas también, y Pampa Energía, que está más abocado al gas, pero últimamente se ha metido en petróleo. Bien. Eh, si querés, uno o dos datos que a nosotros nos parecen clave para pensar en este sector es, que no lo mencionamos, es todas estas tres que mencionamos se enfocan en desarrollar Vaca Muerta, que es el yacimiento no convencional que tenemos, que es uno de los yacimientos de gas y petróleo más grandes del mundo, Sí. y que a través de obras de infraestructura que se están llevando a cabo, eh, en lo que es petróleo, de aquí a 3 4 años estamos duplicando la producción local y todo eso va a exportación porque el mercado de petróleo local ya está cubierto. Y en un segundo paso, más cercano a 2030, con la introducción del RIG y medio que ya es casi un hecho, que va a estar llevando otro proyecto que también encara IPF, pero que va a participar los demás jugadores de la industria como Vista, Pampa y otros que por ahí no cotizan, es el proyecto del gas licuado, que Claro. básicamente es llevar el gas de Vaca Muerta al puerto en la costa del Atlántico y licuarlo para así Para exportarlo. exportarlo. Con esas dos cosas se estima que podríamos llegar al 2030 exportando entre petróleo y gas licuado cerca de 30.000 millones de dólares anuales, que para tomar dimensiones similar a una A cosecha una del campo. cosecha Entonces, buena de soja, gruesa, digamos, correcto, no de soja. correcto. Incluso más, creo que la cosecha buena está en 26, o sea, sería Sí, más que una propia cosecha. sí, Y hay que aclararle también al público que nos está mirando que 6 de cada 10 dólares que entran a la Argentina en las reservas, yo hago de esto para que vos puedas tomar agua, vienen del campo. Entonces, si nosotros empezamos a exportar no solamente energía, sino también minerales o todo lo que se derive de la minería, como cobre, litio, etcétera, vamos a poder compensar lo que también hace el campo. Si no, hoy dependemos solamente de lo que pase con las cosechas finas y gruesas y del clima, y eso nos limita absolutamente. Estaba leyendo recién algunos comentarios del público que nos está mirando, y estamos muy arriba, me parece, porque están hablando sobre las tasas de interés, imagino que los money market, porque a nadie le importa la tasa de interés mayorista, y están preguntando también por qué no explicamos qué pasa con los CDR cuando sube o baja el precio del contado con liquidación.
¿Querés contar eso Dale, ya que vos seguís el mercado todos los días? dale, dale. Rapidito, repaso de Sí, tasas. Sí, sí, lo que uno puede ver en un money market tradicional o en las billeteras virtuales que mencionábamos son tasas mensuales por debajo del 3% actualmente, sí, mientras que lo que yo le mencionaba de esto, de este fondo que incluye LECAPS e incluso yendo a comprar directamente las LECAPS, estamos en rendimientos mensuales entre 4 y 5% aproximadamente, obvio, ¿no? Según la duration, o sea, lo largo que sea el bono que estamos comprando. Y sí. después sí, lo de CDRs fue un tema que, sobre todo en Twitter, estos últimos días estalló, porque, claro, ¿qué pasa? Lo que a uno le pasa es que apenas entra a las comitentes, las comitentes están, los porcentajes están en pesos, entonces se cae el dólar Eso, y, ese es un buen tip. Si tenés la cuenta comitente abierta y tenés comprado CDRs, configurala para que veas los claro, porcentajes en dólares. sí, Fundamental, sí, porque si no, la volatilidad del peso o todos los vaivenes que tenga el tipo de cambio te van a impactar sobre la inversión que no es real, es parte de la realidad, pero no es todo. totalmente, totalmente. Yo lo tengo configurado, sí, sí, lo recomiendo. Básicamente, para repasar, por si alguno se queda pensando, la lógica de esto es, los Sí, CDR son instrumentos de acciones que en realidad cotizan principalmente en Estados Unidos. Entonces, son instrumentos que originalmente son en dólares y lo que hacen el mercado local es traerlos acá y cotizan en pesos, pero básicamente es a cuánto está el contado con liqui implícito. Entonces, si uno agarra el precio que ve en pesos y lo divide por el precio original en dólares que puede ver en cualquier pantalla Trading View o lo que tengan a mano de afuera, van a ver que, digamos, ese cálculo está implícito el dólar, el contado con liquidación. Entonces, correcto. estos días en los que el contado pasó, como dijimos, el viernes cerraste arriba de 1400 y ahora estás pisando los 1200 y pico. 1300, Claro, eh, tu variación en pesos va a ser una caída abrupta. total. Entonces, a no desesperarse en esos días, uno siempre tiene que pensar que si está invirtiendo en CDRs, está invirtiendo algo atado al dólar y que si ocasionalmente el dólar cae, va a caer, pero tranquilo que la inversión no sufre, digamos, una No, pérdida real. y otra cosa importante, cuando uno compra un CDR, no está pensando en el tipo de cambio, está pensando en el valor de la acción, en el valor del Correcto, activo. Nos tiene que importar si sube o si baja ese activo en el exterior, correcto. más allá del tipo de cambio. Acá porque tenemos esta conflusión o confluencia, o no sé cómo se dice, esta conjunción de dos variables que hacen al precio. Pero en realidad si Coca-Cola se derrumba porque se prendió fuego una fábrica en los Estados Unidos y sube el tipo de cambio acá, vamos a tener un resultado positivo muy mentiroso. Nos va a importar mucho más que el tipo de activo que compramos se aprecie con el tiempo y no que suba artificialmente, entre comillas, por el tipo de cambio. Recién te están preguntando por algo que vos mencionaste al principio, estos fondos de LECAPS. Si querés, repasemos qué son las LECAPS y contanos qué tienen en QuickTrade y en SBS respecto de fondos. Dale, dale. Bueno, básicamente durante el objetivo de este gobierno fue intentar que lo que es la deuda que tiene el gobierno pase del Banco Central al Tesoro. ¿Por qué? Porque la deuda originalmente es del Tesoro, el Tesoro es quien tiene déficit, y eso Correcto. también ayuda a reducir, a que el mercado reduzca digamos, la expectativa de inflación, ya que la deuda no depende del Banco Central y por ende no habría una emisión para pagar esa deuda. De la Claro. mano de eso, las licitaciones, que es los mecanismos por el cual el Tesoro adquiere, digamos, tanto dinero fresco para afrontar sus gastos como para lo que se llama rolear su deuda, es decir, patearla para adelante. En los últimos meses ha sido a través de lo que llaman LECAPs, que son letras capitalizables en pesos, que básicamente nos brindan un retorno en pesos a tasa fija, digamos. Uno cuando la compra hoy ya sabe en base al precio que tiene hoy cuánto va a cobrar de acá a un mes, 2 meses, 3 meses. Hay, si no me equivoco, de acá hasta 10, 11 meses para adelante. Claro. Y eso lo que le ha, digamos, el objetivo del gobierno ha sido también darle atractivo a esa tasa para que el mercado se vuelque. Entonces, actualmente
todas rinden aproximadamente entre 4 y 5% mensual, que como hablábamos recién es sustancialmente mayor a lo que tenemos en los money markets o en las billeteras virtuales que están por debajo del 3. Bien, Y en ese sentido, en QuickTrade, como para repasar un poco los fondos, tenemos el fondo Pesos Plus, que es este money market al que se le agregan caps y podemos tener un rendimiento más atractivo. Y después, si tenemos ahí unos pesitos que sabemos que tenemos que usar dentro de un par de días y no podemos afrontar esa volatilidad, el fondo ahorros pesos, ese invierte ese está solamente bueno. en cauciones y en plazo fijo, es decir, instrumentos que no están expuestos a mercado de compra y venta, y por lo cual su precio no tiene un precio que fluctúe, entonces sabemos que nunca va a Es caer el conservador, precio claro. exacto. Y por último también creo que siguiendo la línea del view que hablamos, el fondo Renta Pesos invierte en lo que son bonos del tesoro, pero a ser atados a inflación, y creemos que por lo menos de aquí a fin de año, a lo que resta de 2024, nos puede dar un rendimiento interesante, similar al ALECAP o tal vez incluso superior, ahora que las tasas de esos bonos han subido. Bien, hay tres preguntas que se pueden combinar. Una es, ¿qué se invierte a corto plazo? Un poco lo respondiste. ¿Qué se invierte a mediano plazo, tomando como mediano plazo, suponete, de acá a fin de año? ¿Y qué se invierte a largo plazo, sin límite de tiempo? Yo invierto a largo plazo para mi jubilación. Hay gente que invierte a largo plazo un año. ¿Vos qué recomendás para invertir de mediano y largo plazo en la Argentina? Bien. De mediano, como te decía, yo me enfocaría, pensando, como dijimos, de acá a fin de año, me enfocaría en lo que es bonos atados a inflación y Bien. también en LECAPS, pensando que esta política del gobierno de enfocarse en reducir la brecha y la inflación conlleva contener al dólar, o sea, van de la mano. Sí. Entonces, tal vez podemos ver, obviamente, nominalmente el dólar puede seguir subiendo, pero tal vez suba menos que lo que es la inflación o la tasa que paga el tesoro. Bueno, es que ya Y pasó el año pasado, hay que hacer un poquito de historia cortita. El año pasado el dólar subió mucho, muy por debajo de la inflación y ahora está subiendo la mitad de la inflación, incluso con esta última suba. Entonces, si vos correcto, tenés un fondo que tiene un bono atado al dólar link o atado al dólar, lo que te va a pasar es que tu recuperación respecto al movimiento del tipo de cambio es corto, es escaso respecto de los precios. Entonces te conviene cálculo. tener un bono dólar, un bono SER, que excluya al dólar link. No sé, eso es lo que yo creo. ¿Vos qué pensás? No, completamente de acuerdo con vos. Tenemos el mismo view en ese sentido. Bien, Y después, de más largo plazo, que es lo que yo siempre recomiendo, sobre todo a aquellos que que están recién empezando, siempre les recomiendo es, primeras inversiones, pensar algo a largo plazo, pensando, como vos dijiste, en una jubilación en sí, comprarme algo, pero pensando en un horizonte de mínimo 3 5 años, o incluso pensando en 20 30 años por una jubilación, que es el instrumento al que yo más me dedico y que más me gusta, que son las acciones. Y en ese sentido, creo que lo mejor que uno puede hacer estando en el mercado de capitales local es una parte, obviamente, destinarlo a CDRs, como para cubrirse de la volatilidad del dólar, y también pensando en comprando índices de Estados Unidos, sí, que es sí, el instrumento que ha dado el mejor retorno ajustado por riesgo en el tiempo. Básicamente estamos sí. hablando del S&P 500 y del Nasdaq, aquellos que les gusta un poco más la tecnología y pueden asumir un poco más de riesgo, aquellos que son más jóvenes, el tiempo siempre juega a nuestro favor en estos instrumentos. Y también yo creo que, si bien de corto y mediano plazo el Merval y las acciones locales pueden tener alguna volatilidad o corrección como la que vivimos en estos últimos 2 meses, creo que de largo plazo Argentina es una oportunidad, y principalmente en este sector que te decía, que me faltó mencionarte que para aquellos que estén preocupados con esta volatilidad, de mayo hasta aquí, que hemos visto una corrección en las acciones argentinas, el sector energético fue el que menos cayó. Es Entonces, cierto. creo que el mercado ve
algo parecido a lo que te menciono, en el sentido de cierta protección a la baja y que es el sector que no depende tanto de lo que pasa el día a día en la macro como sí pueden ser los bancos o lo que Con es la tecnología. materiales industriales. Exacto. Algo que yo creo que pasó, corregime, con el tema energético es que después de las guerras y después de los conflictos que hay en el mundo, es como que los precios de los activos de los hidrocarburos ya incluyeron en sus precios esos problemas. Y lo que no está pasando con la tecnología es que no es clara la tendencia. No sabemos qué va a pasar con China, no sabemos qué va a pasar con Taiwán, no sabemos qué definiciones van a tomar en Estados Unidos después del cambio de gobierno, quién va a ganar. Todo eso hace que genere incertidumbre en un solo sector, que es las tecnológicas, que por más robustas que sean las empresas, puede cambiarlo todo. Incluso en Latinoamérica, el otro día me contaban que todavía no hay proveedores claros de antenas de 5G, de quinta generación. Entonces, vos no Claro. sabés si el poder lo va a tener Huawei o lo va a tener Ericsson. No se sabe todavía. Entonces, estás apostando un poquito a cada una de las empresas que pueden llegar a tener un negocio millonario si entran o no con una licitación. Totalmente, totalmente. Yo, en ese sentido, por un lado, creo, en línea con lo que dijiste vos, las energéticas, yo considero que, dado el contexto y que hay un dato que en el sector se sigue mucho, que es las reservas estratégicas de Estados Unidos, están en Sí, mínimos. Entonces, sí, si bien correcto. claramente el view del mercado es que Trump debería ganar, y él digamos, incentiva al desarrollo del sector energético, lo cual generaría mayor oferta y entonces podría tirar los precios a la baja. Este reacomodamiento de la reserva, o sea, la obligación de Estados Unidos de recomprar reservas para poder aumentar el stock y los conflictos que no se van a ir de un día para el otro, tanto en Ucrania, lo que hay en China con Taiwán y demás, creo que le ponen un piso de mediano plazo a los commodities. Correcto. Entonces, el sector energético, tanto acá como afuera, nos gusta. Eh, y después las tecnológicas, lo que vos dijiste, hay que ser más selectivo y seguir mucho el día a día, porque tenés por un lado el factor de Trump y su pelea con China y si le pone tarifas a los productos chinos o no. Y también por otro lado tenemos el tema de lo que es la tasa en Estados Unidos, que es la variable principal, que hoy en día está alta y que el mercado de a poco empieza a prediciar que van a arrancar las bajas en este segundo semestre, pero bueno, por ahora sigue siendo una tasa relativamente alta y eso impide que algunos proyectos tecnológicos terminen de despegar, aunque sí es verdad que todo lo que es ligado a inteligencia artificial viene siendo la, Tal la, cual. lo más, digamos, la vedette del año y ha subido muchísimo y es lo que ha impulsado a los índices que mencionábamos, ¿no? Tal Tanto al cual. S&P como al Nasdaq. Bien. Hay muchas preguntas relacionadas con el mercado de capitales acá en la Argentina, el Merval. Y alguien preguntó qué pasa con YPF. Yo por lo menos estoy comprada en YPF. Yo tengo ONs de YPF hace tiempo, desde el año pasado, y estoy expectante con que la compañía se valorice porque creo que el valor de mercado actual no refleja los activos que realmente tiene y es una empresa muy diversificada. Vos que conocés el sector, ¿qué opinás? Totalmente de acuerdo. A nosotros es, como te dije, de las dos, tres que más nos gustan. En el fondo de acciones de SBS también tiene una ponderación alta. Claro. Eh, nosotros, por lo que vemos y el mercado también coincide, le pega mucho el ruido de este juicio que tiene Argentina por la estatización, Sí. pero la realidad es que ya ha habido, digamos, sentencia por parte de lo que son la jueza y demás que la han apartado del tema y que digamos, la culpa y la obligación futura recae sobre Argentina como Estado y no sobre la Y no empresa, sobre la empresa, por lo que claro. yo creo que ese ruido de a poco se va a ir disipando. Y después, por otro lado, eh, creo que va un poco de la mano este ruido de la macro de ver si podemos terminar de ir a un modelo de más libre mercado en donde, digamos, los combustibles se vendan a un precio parecido al de afuera, Claro. que se ha logrado durante este año. Hay que ver si se puede sostener, pero vale mucho remarcar de nuevo lo que hablamos al principio, y es que
Hoy en día YPF depende bastante de lo que son los combustibles, pero de la mano de, primero, el proyecto para exportar petróleo, que va a estar terminado en 2026 la primera etapa y en el 28 la segunda. Y con el proyecto de gas natural licuado, que es más pensando en 2030, un poco más de largo plazo, con esos dos proyectos YPF va a pasar a ser principalmente una empresa donde le va a impactar mucho más la exportación y los precios internacionales, tanto de petróleo y de gas, y no tanto en el mercado interno. O sea, obviamente va a seguir siendo un jugador, pero lo otro va a empezar a pesar mucho más, por lo que le va a otorgar cierta independencia de lo que de los vaivenes que pueda haber en la macroeconomía local y los precios internos. Por lo que yo Bien. coincido que es una de las dos, tres empresas que tienen más valor por liberar Claro. de acá a 2, 3 años. ¿Y qué pasa? No sé si seguís el sector bancario, es de los más afectados últimamente justamente por las medidas que se están tomando en el gobierno, en el Ministerio de Economía y en el Banco Central, porque les pega de lleno las regulaciones y les pega de lleno cualquier medida que se tomen. Ahora con esta intervención en los tipos de cambios financieros y la quita de la deuda cuasi fiscal y la renegociación de los puts, claramente los bancos se ven afectados en sus patrimonios. Sin embargo, van a tener oportunidades de nuevos negocios con líneas de crédito, crédito hipotecario no solamente, créditos para el comercio, créditos para el desarrollo inmobiliario, que lo estuve viendo esta semana, créditos personales, créditos para la compra de automotores. Eso va a movilizar un poco la economía. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, los bancos hasta finales del año pasado eran lo que venía más atrasado, porque el mercado veía que, dado la historia argentina, Sí, podían llegar a, digamos, tener que pagar la fiesta, como se dice, y tal vez el gobierno avanzaba con algún recorte de los títulos que los bancos tenían. Eso al final no sucedió, claro. entonces si uno mira como llamamos nosotros year to date, que es el rendimiento desde el 1 de enero Desde hasta que acá, empezó hasta acá, claro. empezó el 2024, los bancos han sido los que más han subido. Exacto. Creo que de alguna manera, digamos, eliminando esa variable de las proyecciones, y de acá más, si bien creo que de la mano de la recuperación económica vamos a ver mayores precios, probablemente para lo que queda del año, como te decía, no sea de nuestros sectores favoritos, porque creo que, por un lado, al estar tan expuestos a la deuda del sector público, le pega muy de lleno toda esta incertidumbre y volatilidad con respecto a la nueva letra, que la deuda que tienen pase de ser del central al tesoro, bla, 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 y a eso se le suma que la única forma de eliminar ese riesgo sería que, en vez de prestarle al Estado, prestarle al sector privado, y a las Claro. empresas, y a las pymes. Y eso, por lo menos hasta que veamos una recuperación de la economía, es difícil. Entonces, yo también veo una historia de mediano y largo plazo mejor para los bancos, pero primero tenemos que empezar una recuperación que es muy insípida y muy, digamos, puntual en algunos sectores. Que de hecho en el sector Claro. energético, en los primeros balances que Vista ya sacó el balance el 30 de Ya junio, se hemos ve. visto, ya se ven algunas nuevas líneas de crédito y que los bancos han puesto primera por ese sector, digamos. No, y otra cosa que estuve notando de hablar con fuentes de distintos sectores es que la recuperación es muy heterogénea. Lo mismo pasa con los salarios. Ahí alguien está comentando, por ejemplo, Juan Pablo dice, los sueldos en algunas empresas privadas ya son los de afuera. Es decir, hay sectores que tienen una recuperación salarial medida en dólares o medida en términos externos que tienen relación con la productividad de esos mismos sectores, es decir, un programador, un director de finanzas, un ingeniero en algún área específica, etcétera, están cobrando igual o mejor que algún empleado o que algún director en la región, o incluso en Estados Unidos y en Canadá. El promedio de los salarios en Argentina está bajo, es decir, un trabajador raso que tiene un oficio o incluso un trabajador de la construcción con menos actividad va a cobrar menos, por supuesto, salvo que el sindicato lo defienda y con volumen consigan una paritaria mejor. Pero la gran mayoría de los mortales en Argentina cobra menos que el promedio en la región. Sin embargo, hay excepciones. Y lo mismo pasa con la recuperación. Hay sectores de la economía, esto no es solo dicho por el gobierno, sino por los mismos directores de empresas de esos sectores, en hidrocarburos, en el sector energético, salvando diferencias o alguna, por ejemplo, el sector energético de energías renovables
tienen una recuperación. En minería tienen recuperación, en servicios de conocimiento tienen recuperación. Entonces, no podemos decir que la recuperación llegó. Sí podemos decir que hay sectores que se recuperan, el agro, y otros que todavía le falta. Por ejemplo, los comercios, la producción, el consumo interno. ¿Ahí en qué invertirías vos? Porque yo trato de salirme del retail en Argentina y me meto en el retail en los Estados Unidos. No sé, si tenía comprado acá IRSA, que tiene centros comerciales, bueno, trato de irme a Amazon o alguna compañía o un Walmart que vende afuera y que vende más volumen. Sí, vos decís pensando en la actividad local o de Estados Sí, Unidos, no te no, seguí ahí. no, estoy pensando en la actividad local en detrimento de lo que pasa afuera. Estados Unidos no está en su mejor momento económico, pero sí está mejor que Argentina. Entonces digo, con una inflación en baja, a pesar de las tasas altas, allá siguen comercializando productos que están en un precio conveniente, bueno, me voy y me paro en compañías que sí tienen ventas. Acá todavía hay compañías de retail que no recuperan sus ventas. No, tal cual. Sí, y pensando en algunos CDRs de esos sectores Sí, afuera, sí, nosotros tenemos hay un sector de los chicos que trabajan en una cartera recomendada de CDRs, y sí, va de la mano con lo que vos decías. Creo que el, el mercado ahí con la baja, digamos, si comienza a bajarse la tasa en Estados Unidos, eso significa, va a ser consecuencia de que la Reserva Federal vea que por ahí la actividad se vuelve un poco más endeble, que es lo que algunos claro. datos están mostrando. Entonces, partiendo de ese factor, el view que tienen los chicos y que comparto es, al margen de lo que hablamos, energía y tecnología, que algunos papeles nos gustan mucho. Creo que es un momento interesante para pararse en esas acciones más defensivas, que por ahí Claro. no tienen tanto atractivo, y no se habla tanto sobre cuánto pueden volar, pero que tienen bastante protección a la baja, ya que Claro, que se van a recuperar. sus ventas no dependen tanto del ciclo económico. Bien, está Y, bueno eso. y, y ahí hay un par que recuerdo. Hay una que es muy conocida, que es Costco, que es un vendedor mayorista Sí, similar a es Walmart. Eh, un mega supermercado mayorista. Correcto. También algunas farmacéuticas, Correcto. y también hay una que, bueno, es muy famosa y todos conocemos, que es porque algún producto sí o sí usamos, que es Procter Sí. Gamble. Todo lo que es cuidado de la salud, higiene y demás. Entonces creo que para aquellos que quieran o que les gusta armar una cartera de CDRs, pensando en el ciclo económico que puede darse de aquí al próximo semestre, al próximo año, creo que una porción de la cartera sería interesante destinar a esos sectores. Está bueno eso. Ahí hay una pregunta de Matías que dice, el sector de la construcción está caído, él lo asegura, lo asevera. ¿Cómo ves la recuperación? ¿Tiene relación con Ternium y Loma Negra? Yo te digo lo que yo manejo y ahora te quiero escuchar a vos, Dale. Nacho. El sector de la construcción es amplio. No, la construcción no es solamente construcción de obra pública. La construcción es privada corporativa o privada industrial y obra pública. Lo que no está funcionando o lo que está funcionando a media máquina es la obra pública. La construcción corporativa o industrial está, si querés, recuperando. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo en materia energética es construcción. Todo lo que estamos viendo en minería es construcción. Todo lo que estamos viendo en desarrollo inmobiliario es construcción. Y después tenés la construcción privada, tenés reformas, tenés edificios en la ciudad o en las ciudades grandes, eso está funcionando. O sea que hay que dividir dónde querés poner el foco. Si querés poner el foco, yo si hago un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, voy a ver un montón de desarrollos inmobiliarios particulares o de grupos chiquitos que se están levantando y eso no está frenado. No sé qué ves vos en la construcción. Sí, un par de puntos ahí para tocar. Por un lado, sí, obviamente que gran parte de lo que es, como él mencionó, de ternium, digamos, lo que es acero o loma negra, cemento, obvio Sí, que una parte de es eso obra pública. es obra pública, y eso, como vemos que se ha cansado de repetirlo y que lo vemos en el presupuesto y en los gastos del Estado, es prácticamente cero. Digo prácticamente porque, vinculado al sector energético una vez más, eh, las obras de infraestructura vinculadas a aumentar el volumen que traslada el gasoducto que se inauguró el año pasado,
y otros proyectos aledaños, no se ha frenado e incluso se han reflotado después de que los últimos meses del 2023 se Correcto. habían dejado en stand-by. Sí. Entonces, eso vale la pena remarcarlo. Y No, y después hay un... déjame agregarte Sí, algo ahí entre muchos paréntesis. Hay algunas obras públicas que están llevando, si querés, eh, o se están reactivando porque están siendo financiadas por organismos multilaterales. O sea, el dinero no viene del tesoro. Entonces, eso hace que algunos se reactiven. Cierro paréntesis. también, también. Y después, lo que te ha pasado en lo que es por ahí la construcción inmobiliaria privada que uno ve, sobre todo el primer trimestre del año, coincido con vos en que ahora algo ha repuntado, pasó, digamos, dos cosas que van de la mano, que son eh, lo tranquilo que estuvo el dólar en el primer semestre hasta mayo Sí, y la alta inflación que tuvimos nos llevó a que lo que se denomina y se conoce como el metro cuadrado construido se puso muy caro. sí, Entonces, al subir tanto los costos y mantenerse el dólar planchado, se encareció a un nivel de que en muchos casos era más barato el metro cuadrado de un departamento construido hace 5 o 10 años, por decir, que planificar construir una casa de cero comprando un lote. claro, claro. Entonces, eso a la postre de la caída en la actividad de la obra pública y la recesión se le suma eso. Tal cual, Entonces, tal cual. ahora lo que vemos y el otro factor que va de la mano y que vemos mucho, ya que mencionó él, en Loma Negra, es los despachos de cemento correlacionan mucho con saltos en el Blue MEP. Exacto. Es un Entonces, commodity, claro. entonces lo que vemos es que el último dato que está, que es a junio, eh, mayo y junio recuperaron con respecto un poquito con respecto a marzo, abril, febrero, pero bueno, todavía es una recuperación muy lenta. Con esta suba que hubo también en junio y hasta la semana pasada, yo imagino que eso hace reducir un poco más el metro cuadrado en dólares y va a permitir esa recuperación, pero como te digo, creo que por lo menos este año va a ser paulatina y veremos el año que viene donde hay mejores perspectivas, por lo menos en la mayoría de las proyecciones. Y te agrego algo más, si no se define legislativamente cómo va a resolverse el tema de la obra pública, esto va a seguir de la misma manera. Tienen que Ujú. resolver si realmente las empresas hacen cargo de hacer obra civil que no dependa del Estado o eso queda en discusión in eternum. Si hay empresas interesadas en construir una autopista, un puente o lo que sea, quizás eso se reactive rápidamente. El problema hoy que tenemos, y eso lo sabes mejor que yo, es el riesgo país. Si tenemos un riesgo país de 1.500, 1.600 puntos básicos, ¿qué empresa va a querer tomar crédito internacional para financiar algo que probablemente tenga un costo de inversión hundido y que le lleve mucho tiempo la recuperación de ese capital? No, no, tal cual. A ver, el riesgo país es un reflejo de, por un lado, el cepo y por un lado es nuestra historia de haber cambiado las reglas tantas Tal veces cual, de juego. tal cual. Eh, yo soy optimista y creo que tal vez más llegando a fin de año, pero el 2025 deberíamos ya no tener cepo. De la mano de Ojalá. eso, reducir el riesgo país. Y creo que respetando la regla de juego y con este nuevo régimen de incentivo al RIGI, eh, ya se han anunciado algunas obras de Es cierto. infraestructura. eh, por ejemplo, el caso de TGS, que es otra de las acciones que nos gustan, ya anunció una inversión vinculada a aumentar la capacidad de un gasoducto que va hacia el litoral, que Pampa, eso tiene obviamente una Pampa, Pampa también, que PAE. provee de gas, Fíjate el PAES, detalle, son todas Tecpetrol. empresas energéticas. Son todas empresas Sí, energéticas que pueden ver el más allá de lo que pasa en ese sector. Ahí hay otra pregunta que es más para vos que para mí, que dice, ¿me pueden a ver. explicar la diferencia entre invertir en CDR y en ETF? Bueno, la diferencia es, los ETF vendrían a ser parecidos a lo que es un fondo común de inversión, tomándolo muy, digamos, así, muy básicamente. Yo le digo Después uno puede en ahondar. criollo, vos decís, en En, criollo es esto. en criollo, en criollo, un ETF es similar a un fondo común. Básicamente, el ETF, uno compra una partecita
de un fondo que invierte ya sea en diversas cosas o en una, como por ejemplo el índice que hablamos en su momento. ¿Por qué? Porque estos índices, que son las principales inversiones que yo siempre recomiendo, pensando en una jubilación, tener una parte importante, que son el S&P 500 y el Nasdaq, hasta la creación de los ETF, los índices se miraba, era el famoso se mira y no se toca, es decir, uno podía ver cómo evolucionaba el índice, pero no podía invertir en el índice, tenía que, digamos, de alguna manera comprar todos los activos que conformaban el índice. Lo que el ETF viene a traer es esa facilidad de comprando una partecita del ETF, ya está posicionado en ese índice. Mientras que el CDR es directamente comprar una acción de una empresa, ya como así en el mercado local compramos una acción de YPF, afuera existe la acción de Apple, por ejemplo, y nosotros a través de un CDR podemos comprar esa acción de Apple en pesos, y la otra ventaja que tiene es que comúnmente uno puede comprar, digamos, cada CDR es una partecita de una acción, por ejemplo, una décima parte. Y de esa manera uno puede, si la acción afuera vale $500, tal vez acá puede comprar un CDR que solamente vale $50 y puede iniciar empezar a invertir desde montos más chicos. Bien, Miguel te pregunta, ¿qué opinás de los commodities como el oro, la soja, de cara al futuro? Es decir, yo no creo que esté preguntando sobre los futuros de los activos, sino qué pensás que puede pasar con los precios de los commodities más adelante. Bueno, los energéticos ya te dije que de mediano plazo los veo altos como están ahora. Sí. Y después el view que tenemos con el equipo y principalmente con Juanma, el economista jefe, es que nos encontramos en un ciclo de commodities al alza, por lo que si bien la soja y otros del agro han caído, también de acá a los próximos 2 o 3 años creemos que van a encontrar cierto piso y tienen más para ir para arriba que para abajo, por varias cuestiones, como por ejemplo China, que de a poco se recupera de esa pospandemia. Tal cual. La India viene creciendo muy La fuerte. India es el país hoy, según el Fondo Monetario, que más va a crecer en el año en todo el mundo. Increíble. Correcto. Y anuncia inversiones por todos lados. Así que Y sí, de la mano de eso viene mayor demanda de alimentos y demás. Y el oro, yo particularmente no lo sigo tanto, pero los que saben y lo siguen también hablan de un ciclo al alza. Y bueno, creo que es imposible no pensar en un ciclo al alza del oro como reserva de valor después de estos años de pandemia en los cuales los gobiernos eh, se volcaron por la emisión monetaria para cubrir total. los gastos, ¿no? Yo lo que Si creo uno mira, sí, claro, que lo que pasa para mí, lo que pasa con el oro es un poco la respuesta al mundo cripto, que es descentralizado, entonces el oro toma valor en el mercado convencional, y por otro lado, el oro es un commodity más de todo lo que estamos viendo que se recupera en detrimento del dólar, y cuando sube el dólar retroceden los commodities como estamos viendo ahora. O sea que mientras tengamos un superdólar, cualquier commodity, sea metal, sea agroindustrial o sea agrícola, o también puede ser mineral, van a ir en detrimento del dólar, porque el dólar está potente por las tasas. Cuando eso cambie, por totalmente, ahí se aprecian. totalmente, de acuerdo, sí, Bien. sí. Última pregunta y dice, A ver, debemos sí, conservar los bonos como el AL30, el GD35 o los vendemos? ¿Qué pregunta? bueno, qué pregunta. ¿Qué Como pregunta? siempre, como Mira, siempre, ahora voy a sacar la bola acá y le preguntamos a la bola de cristal qué nos dice que tenemos que hacer con el activo que ya compramos. Sería genial. la verdad que sí, estaría bueno. Como siempre, lo que yo siempre marco es el horizonte de inversión, que era lo que hablábamos, es cuánto tiempo estoy dispuesto a tener este activo. Si uno cree que dentro de poco va a requerir ese capital para otra inversión o para un gasto, etcétera, y ha estado invertido en los ALs o en los GD desde el año pasado y ha capturado esta suba, bueno, puede aprovechar para tomar ganancia y pensar en otra inversión. Yo, particularmente, si uno puede sostenerlo de mediano a largo plazo, creo que, como te decía al principio, somos constructivos con la deuda. De corto plazo, esta política del gobierno de vender parte de los dólares que compra al oficial para contener la brecha hace que el mercado
piense que tal vez no va a tener los dólares suficientes para pagar la deuda, pero si el gobierno sigue con esta política de superávit y mostrando, digamos, control de los gastos, creo que tenemos más potencial de suba que de baja en los bonos. Y también otro factor que me lleva a pensar eso es, ves que hay países, ya sea de África o de Asia Central, Medio Oriente, que en situaciones ya sea de guerras civiles o situaciones fiscales peores que la Argentina, tienen precios más altos, o sea, rinden menos que Argentina. Por lo que ambas situaciones me llevan a pensar que con un poco más de tranquilidad en la macro y saliendo del cepo, podemos ver valores para arriba. Te tenés que quedar comprado en esos bonos entonces. Si Sí, no le tenés miedo al riesgo argentino, si te da pánico dormir con esos bonos en tu cuenta, entonces vendelos, ¿no? Esa sería la lógica. Por exacto. último, Y, sí. te pregunta Nico, dice, qué activos seguros? Me encantan estas preguntas porque todos quieren invertir, pero no tener ningún riesgo. ¿Qué activos seguros les parecen buenos para cubrirse de la inflación hasta fin de año? Yo te digo uno fuera del mercado de capitales, el plazo fijo UVA, que hasta ahora, Sí, el primer semestre, dio su batacazo, pero no sí, es el mercado de capitales. tal cual. Sí, el plazo fijo UVA puede servir. Recordemos que no sé si ahora algunos bancos han empezado a ofrecerlo a 3 meses, pero en los últimos tiempos tenía un periodo mínimo de permanencia de 6 meses. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que de acá a 6 meses no va a disponer con ese capital, ¿no? Si Claro, uno cuenta con ese horizonte, puede servir. Y si no, yo creo que mejor aún o similar, un rendimiento que no va a variar tanto, partiendo de las tasas y los precios que hay hoy, es como hablamos, todos los que son los bonos en SER y los fondos que tienen en cartera esos bonos. Creo que hoy en día, al todos tener tasas que rinden positivo, inflación más algún puntito, creo que es una opción mejor y que te da esa flexibilidad de si querés salir antes, rescatar y disponer del capital. bien, sí, está bueno. A ver, ahí, sí, Ahí está, yo te ahí perdí, estoy, pero ahí ahí estamos. estoy, perdón. No, porque me entran llamadas, porque en un rato voy al aire, entonces están todos locos. ¿Hay algo que quieras sumar antes de que nos vayamos? Eh, no, creo que hicimos un barrido de todo. Espero que les haya servido y Ojalá, si quieren, hagamos esto. Si quieren una conversación nueva, que le escriban a Quick Trade en las claro, redes y pongan, quiero otra vez un vivo con, y ahí van pidiéndonos y que con nos Nacho, mencionen con Julieta. Sí, temas o activos que quieran analizar. genial. Está bueno. Con temáticas es mucho más fácil organizarlo. Bueno, Gracias, Nacho, por el tiempo y no, gracias a la gente que se conectó. gracias a vos y un saludo a todos. Estamos en contacto. Chau.